eh, ahora nos habíamos quedado en la clase pasada en la diferencia entre liberalismo económico y liberalismo político, y a partir de esta distinción es que pues vamos a seguir trabajando, chicos y chicas. Este, Vamos a entrarle ya por fin al libro, eh, al primer capítulo del mismo. Creo que ya les conté que me gustó el libro, la verdad está, pues nada, me gusta que tenga una perspectiva crítica, ¿saben? Y siento que justo se presta para profundizar en la reflexión en torno a temas históricos que probablemente ustedes ya han visto, pero justo esto es lo sabroso de la clase, que podemos reflexionar en torno a ellos desde perspectivas críticas. Eh, bueno, el título, o sea, siguiendo esta misma dinámica de la cual hablo, que es la cuestión crítica, el libro se llama, el título se llama Del colonialismo eh, a las naciones imperialistas. O sea, hay un paso que va del colonialismo al imperialismo, eh, y eso es lo que vamos a revisar, ¿no? Cómo se pasa del colonialismo al imperialismo, considerando las revoluciones burguesas. Y es que las revoluciones, tanto la revolución industrial como las revoluciones burguesas, estuvieron en este camino que llevó a los reinos e imperios europeos de llevar a cabo prácticas colonialistas a, ahora sí, generar prácticas imperialistas, ¿no? Obviamente, pues en este capítulo hablaremos de las diferencias, ¿no?, entre colonialismo e imperialismo. No tocaremos ese tema esta semana, muy probablemente ya lo estemos trabajando la siguiente. Eh, bueno, cuando habla de colonialismo, pues señala que hubo estos procesos en África, en América Latina y en Asia, y recalca cómo pues, las potencias imperialistas necesariamente estaban industrializadas, ¿no? Eran potencias europeas industrializadas. Por eso señalo que no solo las revoluciones burguesas fueron este paso, ¿no?, hacia el imperialismo, sino que también la revolución eh, industrial. Ok, borro todo esto. Entonces, comencemos hablando en este capítulo, en esta clase, en este videito, del colonialismo. Como mexicanos y mexicanas es bien fácil entender este proceso. Eh, Agarré esta parte del libro de texto que trabajamos en el cual lo explica de una forma bastante puntual. Permítanme leerla para ustedes. Dice, podemos definirlo como una doctrina basada en la dominación de un país por una minoría extranjera. Me detengo ahí. Entonces es una minoría extranjera que llega a un país y lo subordina, lo subyuga, lo domina. Dice, por una minoría extranjera técnicamente avanzada y con potente economía, sobre la mayoría de la población nativa, que carece de tecnología y concentra sus actividades en una economía agrícola de subsistencia. Me detengo ahí. Pues sí, imagínate, pues, fácil, imagina al México precolombino, como las principales actividades económicas que llevaba a cabo un porcentaje bastante amplio de la población mesoamericana era la agricultura de subsistencia, ¿no? O sea, vamos,
generar lo suficiente para consumir ellos, ¿no? Ni se hable de negocios de exportación a gran escala, porque pues, o sea, a final de cuentas, si bien la guerra y el comercio comenzaban a ser actividades económicas que ganaban importancia con la hegemonía eh, de la cultura tenochca, de la cultura mexica, pues no podríamos comparar siquiera las capacidades de las actividades económicas precolombinas, o sea, de la América precolombina con las actividades económicas que estaba llevando a cabo la Europa del siglo XV y XVI. Entonces, sobre todo señalar que desde mi perspectiva el punto central es el avance tecnológico, la cuestión tecnológica. Eh, en el colonialismo, como les digo, una minoría llega a un país, bueno, a un territorio amplísimo y tiene la capacidad de dominarlo. ¿Cómo le hacen si a final de cuentas es un sector poblacional bien pequeño el que entra a este nuevo país? O sea, es muy poca gente, ¿no? Bueno, pues definitivamente tiene que ver con la superioridad tecnológica, eh, con el avance tecnológico con respecto al territorio que están dominando, ¿no? Piensen en que los mexicas tenían, eran conocidos por subsistir a partir de agricultura, comercio, pero sobre todo guerra. Y aún así, aún con las armas y los guerreros que tenían, aún con esa emblemática arma que es el macahuitl, que es esta especie de espada hecha a partir de obsidiana. Eh, por cierto, por ahí en un códice se decía que alguien vio a otra persona, a un guerrero, partir a la mitad a un caballo de las fuerzas españolas de un solo tajo con un macahuitl. Imagínense la fuerza que tenía que por cierto, eventualmente eh, fue desmentido esta información, pero la cuestión es que sí era un arma bastante impresionante el macahuitl, pero inclusive con esa arma pues no se podían comparar al uso de la pólvora por parte de los españoles, ¿no? Entonces, sigo leyendo, las colonias solían aducir a una superioridad racial y cultural con la que justificaban la destrucción de las culturas tradicionales y las formas de organización de las sociedades sometidas. Y entonces, o sea, simplemente por la diferencia tecnológica que había entre esta minoría extranjera y esta población residente del territorio, pues esta minoría solía confundirla con ridiculeces como una inherente superioridad racial o una superioridad cultural, ¿no? Y entonces se permitían llevar a cabo toda clase de esperpentos como aquellos que ya conocemos, que se llevaron a cabo en las colonias en África, en América Latina y en Asia, ¿no? Generalmente los procesos de colonialismo eran apoyados por el cristianismo, por la iglesia cristiana, ¿no? Por el Vaticano, con el pretexto de la difusión de la fe, de la conversión de estas eh, comunidades supuestamente paganas a la religión más legítima, ¿no? A la religión cristiana. De la misma forma, el colonialismo fue marcado por estar inserto dentro de una lógica mercantilista, es decir, por emplear la teoría
económica del mercantilismo. Teoría económica de la cual ya hemos hablado, es esta que se da a mediados de la Edad Media, es decir, la Edad Media es este tiempo que va entre el siglo V y el siglo XV. Bueno, pues el mercantilismo se gesta a mediados de la Edad Media y es esta teoría económica que dice que un país, un reino, poseerá más riquezas en tanto acumule eh, metales preciosos, ¿no? Como el oro y la plata, y sobre todo que este proceso tiene que ser llevado a cabo por el gobierno, ¿no? Esta es la diferencia fundamental que tiene el mercantilismo con respecto a la fisiocracia y al liberalismo económico, que el mercantilismo todavía tiene una perspectiva de que para que crezca, para que se desarrolle correctamente una economía, es el monarca absoluto, o sea, vamos, el gobierno, el que tiene que administrar los negocios que ocurran dentro de su reino, mientras que la fisiocracia y el liberalismo económico pugnarán por la propiedad privada de los medios de producción, ¿no? Y ahí está la diferencia, por cierto, entre la fisiocracia eh, y el y el liberalismo económico, que la fisiocracia, cuando habla de la propiedad privada de los medios de producción, se enfoca solamente en la tierra, en la propiedad de la tierra, entendiendo la tierra como pues, un medio de producción importante desde el medievo, ¿no? Eh, pero, por otro lado, el liberalismo económico dice, ok, sí va de la tierra, pero también del resto de medios de producción. ¿En qué estaba pensando el liberalismo? Pues estaba pensando en el producto más importante, en el producto central de la revolución industrial, que es la máquina. Entonces, el liberalismo económico lo que dice es, bueno, pues de cualquier medio de producción, entiéndase dentro de estos, a las máquinas, a las industrias, ¿no? Bueno, vamos a entrarle a la cuestión de la ilustración. Eh, para pronto, así bien fácilmente, la ilustración es ese proceso, y te recomiendo, querido alumno, querida alumna, que tomes nota. La ilustración es ese proceso en el cual eh, el razonamiento eh, de la población europea deja de fundamentarse en ideas religiosas y comienza a fundamentarse en la lógica, en la ciencia, ¿no? Vamos, en la razón. Entonces, pues sí, voy a escribir aquí como razón. Lo voy a hacer con una letra horripilante para no variarle. Razón. Estoy tardando demasiado, lo siento. Qué horrible. La razón sería la noción central dentro de la ilustración, y este pensamiento racional va a tener una serie de efectos. Vamos a entrarle primero por acá. Tuvo efectos, por un lado, en la aristocracia monárquica, en el gobierno monárquico, y por otro lado tuvo sus efectos en la burguesía. Quiero decir, este proceso mediante el cual la población, o sea, y que por cierto fue un fenómeno académico, meramente académico, en consecuencia, pues simplemente era gente que escribía libros y hacía y tenía conversaciones al respecto, ¿no? O sea, pues eran nerds hablando de filosofía, basándose ya no en la religión, sino en la ciencia y en la lógica. Pero no estaban generando cambios en su ambiente, en su entorno, ¿saben? No en ese momento. Solo estaban generando ideas, generando libros. Los cambios en la realidad se darán
cuando la gente comienza a leer estos libros y a aplicar política, o a luchar o a aplicar políticamente sus ideales. Entonces, entre quienes los leyeron, por un lado estuvo la aristocracia misma, estuvo el rey, estuvo la nobleza, que cuando leyeron estas ideas dijeron, oye, pues sí es cierto, o sea, si bien la razón principal por la cual estamos en donde estamos, quiero decir, en el gobierno, es porque el Dios cristiano nos eligió así y en cuanto a eso no debe haber duda alguna, de cualquier forma, la ilustración, o sea, este pensamiento racional nos permite llevar a cabo un más efectivo gobierno, una más efectiva administración sobre nuestros reinos. Entonces, la interpretación que le da la aristocracia europea a la ilustración genera una nueva forma de gobierno que es el despotismo ilustrado, ¿no? Despotismo porque pues a final de cuentas era despótico todavía, quiero decir, se llevaban a cabo las decisiones del monarca, ¿no? Y no había duda al respecto. Pero era un despotismo ilustrado porque estaba afectado, estaba intervenido por las ideas de la ilustración. Un linaje famosamente marcado por el despotismo ilustrado fue la familia de los Borbón, que por ejemplo, cuando llegaron a reinos como España, llevaron a cabo una serie de reformas en la forma en la que se gobernaba, que fueron las reformas borbónicas, ¿no? Y entonces, basados en ideales de la razón, decidieron estos déspotas invertirle a la educación, dejar atrás el mercantilismo e invertirle a la fisiocracia, que como les digo, abogaba por una mayor libertad de los burgueses con respecto a llevar los negocios, ¿no? Esto para aumentar la riqueza del reino, porque a final de cuentas el hecho de que el rey fuera el encargado de hacerse cargo de las cuestiones mercantiles, pues era demasiada chamba. Entonces los déspotas ilustrados le invirtieron a la fisiocracia en vez del mercantilismo. Aquí empieza a haber un cambio. Hay un repunte colonialista. ¿A qué me refiero con esto? A que, fíjense que algo que notaron los Borbones al llegar al gobierno de España, por ejemplo, era como la falta de administración centralizada sobre la Nueva España. Estoy hablando, por cierto, del siglo XVIII, ahí por los 1700, pues vieron que Nueva España estaba ganando cada vez mayor grado de autonomía con respecto a España. Y dijeron, no, claro que no, esto no puede ser así. Las colonias están ahí principalmente para beneficiar a la potencia colonialista de la cual, ante la cual deben estar sometidas, ¿no? Entonces hubo un repunte colonialista en el sentido de que tuvieron un trato muchísimo más agresivo ante sus colonias, ¿no? Esta fue la interpretación que la aristocracia le dio a la ilustración, pero por otro lado está la interpretación que los burgueses le dieron a este fenómeno, que fue la ilustración, que iba muy de la mano con el pensamiento, con los productos del pensamiento de estos escritores, que sería por un lado Montesquieu, por otro lado Voltaire, y por otro lado Jean-Jacques Rousseau, que estuvo trabajando, o sea, cuyos trabajos podrían verse muy de cerca a los trabajos de John Locke, pensador inglés. Entonces, les cuento qué fue lo que más agarraron los burgueses del pensamiento ilustrado, ¿no? A partir de estos pensadores. Por un lado, el Montesquieu, en su libro El espíritu de las leyes, lo que criticaba era cómo podía ser posible que
un gobierno, o sea, ¿cómo puede ser? O sea, que es ilógico que un gobierno sea administrado por una sola persona. Y que si esta persona se levantaba de malas, podía de un plumazo tomar una decisión que viniera a afectarle a todo un sector poblacional, ¿saben? En ese sentido, pues, esa era la principal crítica que hacía Montesquieu ante el monarquismo, que pues, etimológicamente mono quiere decir uno solo. Y entonces propuso la división del poder, ¿no? La división del Estado, la división horizontal del Estado, digamos. En México tenemos una división gubernamental en sentido no vertical, o sea, porque verticalmente podríamos decir que el Estado se divide en cuestiones territoriales, ¿no? La federación como podría ser como el país, que se divide en estados, que se dividen en municipios, ¿no? Esa sería la división vertical, pero horizontalmente también México está, el Estado mexicano está dividido, de forma en que las decisiones no las tome un solo sujeto ni una sola institución, sino que tenga que agarrarse del chongo con las otras dos para pasar estas decisiones, ¿no? Que aparte son instituciones que en su mayoría son elegidas mediante el voto democrático y en consecuencia lo que promueven es la representación, ¿no? Lo que permiten es la representación poblacional. Pues obviamente me refiero a la división de los tres poderes, eh, ejecutivo, legislativo y judicial en México. Pues esto es algo que le debemos directamente a Montesquieu, al pensamiento de Montesquieu y que se mantiene hasta hoy en día. Voltaire, por otro lado, sobre todo quisiera yo señalar cómo Voltaire pugnaba por una tolerancia religiosa. Y decía que pues, no era posible que en un país, en un reino con tanta población, solo fuera permitida una religión. Y que, pues es que también piensan en las colonias, ¿no? O sea, si bien España es del tamaño de, ¿qué te gusta?, de Chihuahua, el hecho de que ahí solo fuera permitida una religión independientemente de las culturas que conformaban ese territorio, ya era bastante agresivo, pero si esto lo extrapolas a toda América Latina, o bueno, a todo el continente americano, el hecho de que solo sea permitida una religión, pues era ilógico, ¿no? Y sigo utilizando la palabra ilógico porque, pues en lo que se basaba la ilustración era en la razón, ¿no? Entonces, pues era irracional. Entonces, Voltaire abogaba por una tolerancia religiosa. Y finalmente, Jean-Jacques Rousseau con John Locke, ya los hemos visto, que eran pensadores que abogaban por un liberalismo político, sobre todo en cuestiones de contractualismo, ¿no? Que decían, a ver, el gobierno está ahí para beneficiarnos a nosotros. O sea, somos demasiadas personas y el gobierno está conformado por muy poquita gente. Si queremos, podríamos ir a meternos a la casa de los gobernantes y sacarlos violentamente. En consecuencia, el gobierno está ahí para defendernos, para beneficiarnos, porque si no lo hace, puede ser depuesto. Lo podemos quitar de donde está. Y entonces, tiene que obedecernos, ¿no? Se le llama contractualismo porque parte de un mítico contrato social en el cual la ciudadanía le cede sus capacidades políticas al gobierno, es decir, la ciudadanía deja su posibilidad, su capacidad de ejercer la violencia por cuenta propia, en su individualidad, y esta facultad se la otorga al gobierno para que represente al pueblo, con la condición de que si el gobierno no representa al pueblo, el pueblo legítimamente tendrá el derecho de deponer a su gobierno. Y pues obviamente las revoluciones burguesas se basaron en este derecho,
que fue, a ver, el gobierno monárquico no nos está representando, no nos está beneficiando, está gobernando en favor propio. Ah, bueno, perfecto, entonces saquémoslo del gobierno y establezcamos un gobierno diferente, ¿no? Entonces, mientras que hubo una serie de reformas a partir del despotismo ilustrado, que fue la interpretación monárquica de la ilustración, pues en realidad lo que terminó ganando la batalla fue la interpretación burguesa, que hasta violentamente se impuso a través de las revoluciones. Voy a dejar hasta ahí el video, y para que no sea demasiado pesado para subirlo, y les seguimos en el siguiente video que grabo, en cuestión de segundos estaré grabando el siguiente.